29. Dice así su palabra. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Le quiero invitar a que incline su rostro y podamos juntos orar al Señor. Padre bendito, gracias te damos esta mañana, porque tú eres santo, porque tú eres bueno en sobremanera, porque estamos acá un domingo más reunidos en tu nombre para darle gloria a tu nombre y por sobre todo también para reflexionar en tu palabra. Gracias por ella, gracias porque no nos dejaste huérfanos, dejaste al Espíritu Santo y ha inspirado tu palabra para poder conocer lo que tú tienes para nosotros. Padre, gracias te damos, gracias por tu infinita bondad. Te ruego que tú llenes nuestros corazones, que confrontes nuestro corazón y que nos animes por medio de tu palabra. Padre, le ruego a tu Espíritu Santo que use mis labios para poder hablar exclusivamente lo que tu palabra dice, no agregar ni quitar, sino hacer íntegro y sencillo a la hora de proclamar tu gran y eterna verdad. Gracias, Padre, te damos. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno en sobremanera. Pese a toda la aflicción, pese a toda la necesidad, tú has sido bueno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Puede tomar su ubicación. Cada fin de año, muchas pseudoiglesias guiadas por ministros fraudulentos, por hombres que realmente lo único que buscan es sacar el beneficio de las personas, dicen cosas eh, correspondiente a lo que va a ser o lo que sería eventualmente el año que le sigue. Esto se conoce como proclama profética. Ese es el título que emplean para poder señalar de alguna manera lo que sucederá el año que le sigue. Y esto, tristemente, muchas personas lo siguen, muchas personas lo creen, y en realidad no es nada más que una versión cristianizada de lo que conocemos como el horóscopo. Tristemente no es otra cosa que eso. Lo más terrible es que este año, el año 2020, le salió el tiro por la culata, puesto que tristemente muchos esperaron y creyeron lo que muchos de estos pseudo profetas, pseudo apóstoles dijeron con respecto a lo que sería el año 2020. A fines del año 2019 dijeron que el año 2020 sería un año de prosperidad, un año de desarrollo. Ellos utilizan unas expresiones medias extrañas como por ejemplo rompimiento financiero, que involucra que las personas van a tener bendición material, económica. Bueno, tristemente todo eso les salió mal porque no tenían en cuenta el famoso coronavirus que irrumpió silenciosamente y dejó en evidencia nada más el tipo de cosas que decían, que evidentemente eran mentiras salidas de su propio corazón y no de la palabra de Dios. Este año quedó demostrado evidentemente que todas esas patrañas que dicen son simplemente basura y que no tienen nada que ver con el perfecto plan de Dios. Sin duda este año 2020 ha sido un año especial, un año distinto para cada uno de nosotros, ¿cierto? Lo hemos vivido de diversas maneras. Muchos han perdido familiares, producto del virus, otros han perdido su trabajo, han visto en detrimento su capacidad económica, financiera, y realmente eso ha sido triste. La pobreza también que existe en nuestro país, por ejemplo, en nuestra ciudad, y también en el mundo ha quedado al descubierto. ¿Cuántas personas en situación de calle? ¿Cuántas personas sin hogar? Antes estaban así, pero ahora han quedado en evidencia producto de la situación que se ha dado durante este tiempo. Ahora, una de las cosas que a pesar de todo esto ha quedado demostrada también es que no importando realmente lo que pueda venir, hay algo que sigue creciendo, hay algo que sí sigue desarrollando, hay algo que no puede ser silenciado, y eso es precisamente la predicación del Evangelio.
en la verdad del reino de los cielos. Y realmente eso ha quedado experimentado. Y eso lo puedo ver yo como pastor, lo puedo ver en muchos de ustedes, que este año ha sido el año que más han crecido espiritualmente. Y eso es increíble, cómo no pudiendo tener por mucho tiempo la posibilidad de congregarse en un lugar, Dios sostuvo en su misericordia sus vidas. Muchos de ustedes se han comprometido más con el Señor, han tomado más en serio su palabra y también han tenido un compromiso mayor con el reino de Dios, con el crecimiento del Evangelio. Y eso realmente a uno como pastor lo lleva a motivar que ciertamente Dios es soberano por sobre todas las cosas. Algo que los economistas destruyó todas sus especulaciones económicas, como lo fue el virus. Para nosotros, en lo que respecta a lo espiritual, para muchos, aquellos que están en Cristo, evidentemente, ha resultado en un beneficio maravilloso. Maravilloso. Y es increíble cómo se ha dado eso. Y esa es una verdad que solamente puede estar sujeta bajo un concepto. Y este concepto tiene que ver con Dios y es su soberanía. Amados, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios sea soberano? Primeramente, el hecho de que Dios sea soberano implica, o esa soberanía, que es un poder absoluto y total por sobre todo lo creado, proviene precisamente de este atributo que solo Él tiene. Él es el creador. Y como Él es el creador, Él es el dueño de todo lo que ha creado. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu tiempo. Nosotros tristemente usurpamos eso. Y queremos vivir conforme a nosotros queremos. Pero la verdad eterna es que Dios es soberano. Él hace lo que quiere con su creación. Y la idea es que Él cumpla el propósito por el cual creó a cada uno de nosotros. Ahora, esa soberanía proviene precisamente de que Él es el Dios creador. Los reyes de este mundo, los gobernadores de este mundo, tienen cierto grado de soberanía, pero es una soberanía que nace, es eventual, es por un tiempo, y que tiene que ver más que nada con concepciones o consensos sociales. Sin embargo, Dios es soberano siempre, eternamente. ¿Por qué? Porque Él, solamente Él, es el creador. El Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, cuando habla del Hades, se está refiriendo al reino de la muerte. Dice que no prevalecerán contra la iglesia. Y eso es lo que hemos visto. Lo hemos visto este año y lo hemos visto en la historia de la humanidad. Mientras la historia ha sucedido, imperios se han resistido a la palabra de Dios, imperios se han resistido al Evangelio, y finalmente esos imperios han desaparecido. ¿Y qué se continúa predicando hoy? La palabra de Dios. ¿Quién se acuerda de la gloria de Roma? Solamente los textos históricos de la historia lo vemos. Nuestros hijos estudian eso, los que estudian historia lo revisan. Pero ¿dónde está Roma hoy? Relegada a la nada, porque imperios han pasado, pero nunca ha podido desaparecer y nunca han podido hacer desaparecer la verdad del Evangelio, la verdad del reino de Dios. Y eso es increíble. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama soberanía de Dios. Dios es soberano por sobre todo. Emperadores que se creían Dios se hacían llamar a sí mismo Dios. Ellos persiguieron a la iglesia cuando ésta era muy pequeña. Tenemos emperadores como Domiciano, tenemos emperadores como Nerón, tenemos emperadores como Decio, solamente algunos nombres que nos recuerdan el hecho de que todos ellos se opusieron fervientemente al cristianismo, mataban cristianos por el solo hecho de decir que Jesucristo era el Señor, y ellos hoy no están, y el cristianismo continúa siendo predicado, porque esa es una gran verdad. Todo puede venir, todo el mundo se puede venir abajo, pero lo que siempre prevalecerá es la palabra de Dios y el reino de Dios. Y eso es lo importante, hermano mío, no importa lo que venga este año 2021, aquellos que estamos en Cristo tenemos certeza, tenemos esperanza en nada más y nada menos que el Señor es Rey y que el reino de los cielos va a seguir avanzando, pase lo que pase. Y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer como base para
exposición de esta mañana. Hoy vamos a hablar con respecto a este pasaje en 3 grandes verdades referentes al Evangelio y al reino de Dios. La primera verdad que vamos a estar revisando es el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio, queridos, el Evangelio es un misterio. Y como a modo de ejemplos que acabo de dar, la verdad es que es un misterio. En segundo lugar, el crecimiento del Evangelio. El crecimiento, el Evangelio crece. Pablo estaba preso y le dice a los hermanos en Filipos, pero la palabra no está presa. La palabra sigue siendo predicada, a pesar de nosotros. Hoy día estoy aquí, mañana puedo morir, mañana ustedes pueden morir, pero siempre va a haber alguien, hasta el último día de este mundo, que predique el Evangelio del reino de Dios, que predique que Jesús es el Señor, que predique que el hombre se encuentra separado de Dios, en una condición de muerte espiritual, viviendo conforme a sus propios deseos, y que lo único que le espera, consecuentemente con su actuar, es la destrucción eterna, pero que Dios, el Eterno, envió a su Hijo Jesús, siendo y se encarnó en este mundo, tomando forma de hombre, hecho semejante a nosotros, padeciendo los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y es más, sufriendo más que nosotros, llevando su vida al extremo de entregarla en una cruz, para dar vida y perdón a todo aquel que confía, que cree en Él y que se arrepiente de sus pecados. Ese mensaje continuará siendo predicado hasta que este mundo no acabe. Hasta que este mundo no acabe. Y eso es una gran verdad. Y el tercer punto que vamos a estar hablando hoy es los frutos del Evangelio. El Evangelio da frutos. Ahora bien, en función a esto, el título del sermón de esta mañana es Proclama Profética 2021. Porque una cosa es cierta, una cosa yo le puedo decir con toda certeza, y es que el Evangelio va a seguir creciendo. El Evangelio va a seguir creciendo. Va a crecer en tu vida. Si es que tú has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, vas a crecer en Cristo. Y si no, si eso pasa, aparte de eso, el Evangelio va a seguir creciendo y expandiéndose a las personas. Las personas van a seguir oyendo el mensaje del Evangelio. Muchas personas que tú creías que no iban a cambiar nunca van a ser tocados por Dios y van a ser transformados por Dios, porque ese es el poder del Evangelio. Esa es una realidad que no se puede abstraer, es algo que no puede, va en contra de la naturaleza del reino. El reino no se puede estancar. Nosotros nos estancamos. Nosotros somos los pasivos muchas veces, pero el reino de Dios sigue creciendo. El reino de Dios misteriosamente sigue expandiéndose, y esa es la gran verdad. Esa es la certeza más grande que yo les puedo decir para este año 2021, hermanos. El Evangelio del reino va a seguir creciendo en tu vida y también va a seguir siendo, va a seguir obrando en la vida de muchas personas, llevándolas a la salvación y a la vida eterna. Y esa es una gran verdad. Ahora bien, cuando nosotros vemos acá en Marcos, venimos de un contexto en el cual el escritor viene recopilando todos los antecedentes de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y él ha estado hablando, nuestro Señor, de las semillas, ¿cierto? Ya habló de la parábola del sembrador, ahora continúa con otra ilustración, otra parábola con respecto a la semilla, y posteriormente continuará con la famosa parábola de la semilla de mostaza. Y el Señor sigue en esa idea. Ahora, este texto que acabamos de leer, de los versículos 24 al 29, corresponde precisamente a un evento que sale registrado exclusivamente en el Evangelio de Marcos. Marcos es el único que tiene esta parábola, esta enseñanza del Señor Jesucristo. Y por ese motivo es que tenemos que notarlo bien y tratar de extraer al máximo lo que Dios quiso decir, lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir con respecto a esto. Ahora bien, en la parábola del sembrador, si mal no lo recuerdan ustedes, el foco de esa parábola o la enseñanza central se encontraba ¿en qué? En el terreno. La semilla cae, la semilla siempre es la misma y el terreno es el corazón del ser humano. Sin embargo, en esta parábola que acabamos de leer, el foco no está en el corazón del hombre, sino en el poder que tiene la semilla del Evangelio, el poder que tiene la semilla del reino de Dios. Y también, obviamente, el resguardo que Dios tiene sobre esta. Cómo es que esta se perpetúa, cómo es que esta se mantiene durante el tiempo. Ahora, esto es bien interesante. Un autor dijo, el crecimiento y el éxito del reino es la obra soberana de Dios, no el resultado de las acciones
o ambiciones humanas. Hermanos, así comienza a obrar el reino de Dios, de una forma sobrenatural, de una forma que no podemos entender, de una forma que no podemos ilustrar. Y eso es lo que esta parábola nos quiere mostrar. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a sus discípulos en primera instancia y que hoy, esta mañana, nos está diciendo a nosotros. En primer lugar, el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio. Acompáñame, por favor, al versículo 26 al 27, Marcos 4, 26 al 27. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Amados, el hombre tiene grandes certezas y también grandes incertidumbres. La verdad es que la única certeza que cada uno de nosotros tiene es que llegará un momento en el cual vamos a morir. Esa es la única certeza que tenemos. Ya sea más temprano o más tarde, todos vamos a morir. Cuando un niño nace, no se sabe si él será rico o será pobre. No se sabe si será una persona diligente o una persona perezosa. Pero la única certeza que se tiene es que él en algún momento va a morir. Y eso es así. Es una gran verdad. Algo similar sucede con el reino, con el evangelio del reino en las personas. Es un proceso misterioso. No sabemos lo que va a suceder. Lo cierto es que cuando nosotros partamos de este mundo, el evangelio va a seguir creciendo. No sabemos cómo, no podemos explicarlo. Va a ser un proceso silencioso, así como lo es ahora, pero es un proceso seguro. Esto va a ocurrir sí o sí. Imperios han pasado, personajes importantes se han opuesto a esto, sin embargo el evangelio del reino seguirá siendo predicado, personas serán iluminadas con la luz del evangelio, y esa es una gran realidad, de la misma manera que la muerte le llegará a cada uno de nosotros. Ahora bien, el resultado de lo que Dios hace por intermedio de nosotros es un gran misterio, de verdad. Dios hace cosas que no podemos comprender. Dios nos permite hacer cosas que nunca pensamos. Y es ahí, amado mío, donde nosotros tenemos que confiar y dejarnos guiar por Dios. De verdad, eso es muy importante. El resultado del evangelio en nuestras vidas es un tremendo misterio. Por ejemplo, había un hombre llamado William Carey, un hombre inglés, un humilde zapatero. Él tenía una ferviente pasión por predicarle el evangelio a naciones que nunca habían sido alcanzadas por Dios, que no conocían la palabra de Dios. Y él iba a su iglesia, hablaba con los líderes de la iglesia y le decía: tenemos la responsabilidad como cristianos de ir y predicarle el evangelio a las demás naciones, de ir a otros lugares donde no se ha escuchado el nombre de Cristo y hacerlo conocido. Los pastores, los líderes le decían: ¿sabes qué? Esto está mal. Y sabes que si Dios quiere convertirlos, los va a llamar, contigo o sin ti, así que no te preocupes por eso. Esa fue la respuesta que le dieron. Sin embargo, este humilde zapatero siguió orando, siguió siendo insistente y trabajó incesantemente luego de conseguir lo que buscó siendo misionero en India. Y él, este humilde zapatero, logró traducir la Biblia al idioma de una tercera parte del mundo. O sea, las traducciones de la tercera parte de los idiomas del mundo fueron hechas primeramente por William Carey, un humilde zapatero. Queridos, nadie lo esperó. ¿Quién iba a esperar eso? Que un zapatero, aquel que le reparaba las suelas a los zapatos de las personas, pudiera hacer eso. Y el legado que este hombre dejó es realmente increíble. Realmente increíble. Al punto de ser solicitado muchas veces por las autoridades para que fuera embajador, traductor oficial, y él lo único que quería era proclamar el evangelio y llevar a las personas a su propio idioma la palabra de verdad. Dios, con humildes comienzos, puede hacer grandes finales, y eso es misterioso.
No lo podemos comprender. ¿Por qué Dios llamó a ese hombre? No lo sabemos. ¿Acaso él tenía un llamado particular? ¿Él era especial? ¿Era una persona superior? Probablemente no. De hecho, yo honestamente creo que no. Sin embargo, lo único seguro y certero en todo esto es que Dios puede transformar humildes comienzos en finales espectaculares para la gloria de su nombre, porque Él siempre se lleva la gloria. Hermanos, el Evangelio es un misterio. Tú hoy día puedes estar sentado aquí y si tú te dejas guiar por el Señor, no sabes dónde puedes estar mañana. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que aquellos que han nacido de nuevo son como el viento. No saben de dónde vienen y no saben a dónde van. Hermanos, en lo personal yo nunca pensé que iba a estar en Antofagasta, en mi vida. Pero por la gracia del Señor aquí estoy. Nunca lo pensé, nunca lo planifiqué, ni en mis sueños, ni en mis pesadillas estaba Antofagasta. Pero aquí estoy con la gracia del Señor. Lo mismo pasa con ustedes, puede pasar con ustedes no saben el día de mañana. Pero lo único que pueden tener certeza es que el mensaje del Evangelio va a seguir creciendo. Y lo único que tú puedes hacer es dejarte ser usado por Dios o no dejarte ser usado por Dios. Es lo único que te toca, es lo único que puedes hacer. Es misterioso. Tú no sabes los misterios que puede tener Dios para ti, pero lo cierto es que si tú estás en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú te humillas delante de Él y reconoces que solo Él puede transformarte y solamente Él puede usarte, tú estás en sus manos y Él puede hacer lo que quiera. No importa si eres muy joven, no importa si eres mayor, no importa, no importa. Es Dios el que puede usar tu vida como quiere, porque ese es uno de sus grandes misterios. Dios se glorifica humillándonos a nosotros, haciéndonos pensar que de pronto todo depende de nosotros cuando finalmente, honestamente, nada depende de nosotros. Y así como sucedió con este hombre, que nadie lo imaginó, que nadie lo creyó, pero eso fue finalmente lo que Dios hizo. Hoy muchas cosas, hermanos, las damos por sentado. Hoy pescamos nuestro teléfono y podemos abrir la Biblia y ver básicamente la versión que queramos y en el mismo momento, sin necesidad de estar portando el libro. Pero que eso esté escrito en español, que eso esté en nuestro idioma, fue el trabajo de hombres que arriesgaron su propia vida. No sé si conoces la historia de Casiodoro de Reina, de cómo fue que se dio a lugar la primera traducción al español de la Biblia. Realmente la providencia de Dios les resguardó, les proveyó, y por eso hoy damos tantas cosas por sentado, pero que fue la providencia de Dios obrando en ese momento para que su reino fuese extendido. Hermanos, no sabemos nosotros lo que Dios puede hacer. No sabemos lo que Dios puede hacer. Y este es un llamado de responsabilidad también para nosotros los padres, aquellos que tenemos hijos pequeños. Tenemos una gran responsabilidad. Muchas veces nuestros sueños, y yo tristemente lo he escuchado de muchos padres cristianos, con respecto a sus hijos, que sean alguien en la vida. Tú les dices, ¿qué quieres para tu hijo? ¿Qué te gustaría para tu hijo o tu hija? Y te dicen, no, yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida. Ahora, si alguien puede definirme qué significa que sea alguien en la vida, realmente sería maravilloso, porque es algo tremendamente ambiguo y que está muchas veces ligado a lo económico, está ligado al supuesto éxito que este mundo puede tener. He escuchado tristemente hermanos creyentes que tú le preguntas cómo está su hijo, no lo veo hace tanto tiempo, hijos mayores ya, hermanos mayores, y te dicen, bueno, no, gracias a Dios está súper bien, le está yendo súper bien en el matrimonio, o sea, perdón, en su trabajo, lo ascendieron ahora superintendente de la minera tal, y oye, uno queda como, qué tremendo, ¿y cómo está su esposa? No, se divorció. Claro, la gente ve esos éxitos como cosas importantes, cuando no es lo más importante. Lo más importante para un padre debería ser que su hijo conozca a Cristo. Eso es lo primordial. Y que lo que vaya a estudiar, si es que estudia, lo que vaya a desarrollarse, es para qué debe ser, uno debe motivarles para que sirvan al reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué estamos formando muchas veces? Lo que el mundo necesita claramente, o lo que el mundo nos ofrece. ¿Qué es? Ser abogado, ser médico, ser ingeniero. Y ahí se nos acotó todo. Ahí se nos acotó todo. Y eso es lo que muchos padres esperan que sus hijos sean. Pero ¿qué hay de la misión? ¿Qué hay del evangelio del reino? ¿Qué hay de alcanzar a las personas que no tienen cómo conocer a Cristo?
Este humilde zapatero fue usado para que el evangelio fuese conocido. Pero hoy día nosotros no pensamos así, no pensamos en el reino de Dios. Y hermanos, no subestimemos y no subestimemos a Dios. Tú enfócate y potencia a tus hijos para que puedan ser útiles al reino y Dios hará lo que tiene que hacer. Nada más. No pensemos como el mundo piensa, pensemos como Dios nos dice que lo debemos hacer. De manera que eso es algo importante. El evangelio es un misterio. No sabemos lo que Dios puede hacer en nosotros. No sabemos cómo, pero la certeza es que lo va a hacer. Y lo mismo sucede cuando predicamos el evangelio, queridos. No lo sabemos. No sabemos lo que Dios puede hacer en la vida de las personas por intermedio de nosotros. Por un gesto tan sencillo como ser amable con alguien, como compartirle algo y como decirle y hablarle del evangelio. Y nosotros no sabemos lo que Dios puede estar haciendo en la vida de las personas. Muchas veces tememos de acercarnos a alguien y hablarle, de exponerle el mensaje de Cristo. ¿Y por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Primeramente porque no nos conoce. A veces podemos estar en un bus, en un colectivo, o en otros casos tal vez en un avión y estar en un viaje, y de pronto tienes una persona al lado y pasas todo el rato escuchando música, viendo una película y finalmente nunca entablas una conversación con ella. ¿Y por qué? Probablemente porque dices, bueno, voy a conversar con esta persona, pero quizá puedo meterle conversa y va a ser algo tal vez ser un poco intruso, tal vez demasiado hostigoso, así que prefiero no hacerlo. Claro, porque no te conoce, entonces tú piensas eso y lo piensas humanamente, pero no sabes que Dios puede estar obrando en la vida de esa persona y que te la puede haber dejado justo ahí, en ese momento, para que tú le hablaras. Yo no soy dado a hablar experiencias personales. No me gusta porque evidentemente es Cristo el que tiene que ser glorificado. Pero en una oportunidad estaba en la universidad, cuando era más joven, evidentemente, estaba en la universidad y luego de clases nos íbamos con algunos amigos de la iglesia, nos íbamos a predicar al centro de Concepción. Luego de haber predicado, de haber compartido con algunas personas que se encontraban en el centro, nos íbamos de vuelta allá a comer algo con los amigos y de pronto voy con un hermano y voy pasando por la plaza del centro de Concepción, la plaza de armas, y veo a un joven sentado en una banca. Y algo en mi interior de pronto me impulsó a conversar con él, a entablar una conversación. Me acerco y le pregunto, hola, buenas tardes, te quiero hacer una pregunta, ¿quién es Jesús para ti? En ese momento el joven me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, es aquel que me ha estado buscando durante todos estos días. Hermano, yo quedé para adentro, no sabía qué decir, y en ese momento lo único que atiné fue a predicarle el evangelio, y le hablé del evangelio del Señor Jesucristo. Luego de habérselo expuesto, luego de haberle dicho la gran necesidad que él tenía de arrepentirse, de reconocer su condición y de saber que la única respuesta ante tal necesidad, ante tal vacío en su ser, era llenarlo con el dador de la vida, él comenzó a contarme un poco lo que había sucedido. Me contó que él hace unos meses había internado en un grupo de los Hare Krishna. Estaba internado ahí y estaba meditando lo que hacen los Hare Krishna. Y los últimos días había estado teniendo dudas en su corazón, un vacío que no podía llenar. Y dice que el día anterior una idea había estado impulsándolo en su mente que le decía, sal de aquí y busca a Jesús. Dice que había estado tanto en ese pensamiento que de pronto tomó sus cosas que tenía en aquel recinto donde estaba internado y se salió de ahí, meditando, pensando, llegó a la plaza, se sentó en esa banca y a los 3 segundos llegué yo y le conversé. Para mí fue, cuando me contó eso, yo lo único que dije, esto es obra de Dios, no es otra cosa. Yo podría haber pensado, y lo pensé, esta persona que va a pensar cuando yo me acerque a él y le hable. Si no me conoce, no lo conozco. Pero Dios misteriosamente había preparado ese momento para que el mensaje del Evangelio fuese escuchado por él. Amados, no sabemos nosotros, pero sí tenemos una certeza. La primera es que el reino de Dios va a trabajar misteriosamente en nuestras vidas.
Y en segundo lugar, es que si predicamos la palabra del reino no va a volver nunca vacía. Nunca vacía. Porque no hay una oferta más grande, no hay una oferta más gratificante que la del Evangelio. No hay esperanza eterna para nadie fuera del Evangelio. Amados, vivimos en una época donde vemos todo lo espiritual demasiado común y ordinario. Pensamos, creemos en nuestros programas, pensamos que la gente va a quedarse en la iglesia por la música, por la infraestructura que podemos tener. Pensamos, creemos que a la hora de evangelizar debemos preocuparnos más por la forma en que lo hacemos, si lo hacemos cantando hip hop, si lo hacemos haciendo danzas, que preocuparnos verdaderamente del fondo, que es el contenido del Evangelio, que es las palabras de esperanza, de salvación para todo aquel que se encuentra sin esperanza. Muchas veces incluso los mismos pastores, nosotros cometemos el error, pasando más tiempo en inventar maneras en las cuales no hacer que ustedes se duerman mientras hablamos. Y olvidamos que lo central es orar al Dios que puede despertar sus almas y sus espíritus a buscarle a Él. Tristemente hemos transformado lo espiritual en algo ordinario y eso es un gran riesgo. Nunca tenemos que dejar de pensar y de creer en lo importante que es y lo poderoso que es el Evangelio y lo misterioso que es el Evangelio. Vemos todo como si dependiera de nosotros, olvidando que el Dios todopoderoso y soberano es quien obra mientras nosotros dormimos. Él obra mientras nosotros dormimos. Este sembrador sembró la semilla, se fue a acostar, se levantó, no se dio cuenta y la semilla ya había brotado, porque todo es por obra de Dios. Amados, tal vez tú piensas que durante el último tiempo quizás no ha cambiado muchas cosas en tu vida. Piensas que quizás ha retrocedido, pero déjame decirte algo, si tú estás en Cristo de verdad, si tú estás en Cristo realmente, hay una certeza para tu vida y la mía, y es que el Evangelio del Reino va a crecer en ti. Es un proceso que tal vez tú no entiendas, es un proceso tal vez que pueda estar pasando por una sequedad, pero si tú estás en Cristo, vas a crecer, vas a crecer. Eso es una realidad, Dios está trabajando, Dios está obrando, Él no se cansa de hacerlo, a su tiempo, a su ritmo, pero Él está obrando, porque Dios, donde hay un corazón humilde, donde hay un corazón que ha dejado de fuera la soberbia, Dios puede orar. Amado, lo mismo pasa con tus seres queridos, inconversos que no conocen a Cristo. Tú muchas veces sufres porque no logran entender, pero sé misericordioso y sé paciente, porque una cosa es cierta, y es que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sabes una cosa? Predícales el Evangelio, ora por ellos y vete a dormir. Vete a dormir. Descansa, confía. Es lo único seguro que tenemos, el Evangelio va a seguir creciendo. Y si es la misericordia, y si la misericordia de Dios en su voluntad está traer a la vida espiritual al ser que tú amas, Dios lo va a hacer. El Salmo 31:24 dice: esforzaos todos los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿Usted espera en el Señor? ¿Usted confía en el Señor? ¿Tiene su esperanza puesta en el único que puede hacer crecer una semilla en un corazón, en un suelo inhóspito, en un suelo duro, en un suelo entre pedregales, en un suelo entre espinos? Él lo puede hacer. Simplemente confía. El segundo punto, el crecimiento del Evangelio. Marcos capítulo 4, versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Seamos honestos, digamos que realmente no hay nada espectacular en el proceso de crecimiento de una planta. No hay nada espectacular, honestamente. Simplemente no vemos nada, plantamos, echamos agua, no vemos nada y de pronto brotó y al tiempo salen frutos. Sin embargo, esto, amados míos, es un proceso que es seguro. ¿Qué es seguro? La Nueva Traducción Viviente dice con respecto a esto: la tierra
produce las cosechas por sí sola. Imagínense, la tierra produce la cosecha por sí sola. La versión, la Biblia textual dice, por sí misma la tierra es productiva. Automáticamente, de hecho la expresión griega empleada ahí en el original habla de eso, tiene la raíz automatis, que habla de algo automático. El reino de Dios obra automáticamente, el crecimiento es automático. Lo que sí es que es un proceso, es un proceso. El texto dice acá, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es un proceso. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a esperar los tiempos de Dios, pero es un proceso seguro. El evangelio va a crecer en nuestra vida, el reino de los cielos va a crecer en nuestra vida, si estamos en Cristo. Y también va a seguir alcanzando a personas que no están en Él. Pero es un proceso, ten paciencia, cada paso a la vez. Un autor señaló lo siguiente, dijo, la semilla del evangelio prospera y crece por sí misma. Una vez sembrada, se pone en marcha un proceso que no se puede ni se detendrá, aunque su crecimiento es un misterio total para nosotros. Amados, es increíble cómo el evangelio crece, pero es necesario comprender que hay procesos, que nosotros no podemos saltarnos, que nosotros no podemos simplemente apurarnos o ser ansiosos. Hace unos meses, en un vivero de por acá, compré unas frutillas. Compré una matita muy pequeña de frutillas. Sagradamente comencé a alimentarla, a darle agüita, como leí por ahí las indicaciones. Llegó un punto en que ya llevaba tantos meses dándole agua y me empecé a desesperar un poco, producto de que no salía nada, no aparecían tallos todavía, y lo único que había era simplemente las hojas que cada vez crecían más. Fue tanto la espera que me empecé a desilusionar un poco. Ya no tenía mucha esperanza, honestamente, y empecé a perderle cuidado a aquella planta. Como que empecé a echarle agua cuando me acordaba, relegándola un poco, pues producto que no cumplía con mis expectativas de cómo debía haber sido. Pasados unos días, luego de no haberla regado durante un tiempo, salgo al patio y veo que tiene por lo menos 10 frutillas que están creciendo y agarrando color. Estuve a punto de dejar morir esa planta porque no me daba fruto. Pero no comprendía, no entendía que cada planta tiene su proceso. Lo mismo pasa con nosotros. En tu vida personal, estás en una etapa de tu crecimiento, en una etapa de tu desarrollo. No te desesperes, confía en el Señor, sigue fiel a Él. No desistas. El Señor va a seguir transformando tu vida. El Señor va a seguir obrando en tu ser. Lo mismo sucede cuando predicamos el Evangelio a otras personas. Lo mismo, sé tú predicando. Sé paciente. Ten fe en el Señor. Él solamente puede transformar el corazón de las personas, no tú. No tu argumento. Muchas veces pensamos que por nuestro argumento las personas van a decir, oh, tienes toda la razón. No, nunca un argumento ha salvado a alguien. El único que salva es Cristo. El único que convence a las personas es el Espíritu Santo. Y eso es una obra que va ajena a nosotros. Es una obra de Dios. Hermano querido, espera los procesos. Espera la etapa. Cada etapa es importante. Si estamos en Dios, Él nos va a hacer florecer. Él va a hacer florecer en su tiempo. El Salmo 92, versículos 12 al 14, dice esto. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Las palmeras, los cedros, bueno, nosotros tenemos ya una noción de las palmeras, ¿cierto? Que si tenemos palmeras por acá, por este lado por lo menos, ¿ya? Pero los cedros tal vez no tenemos la noción del cedro. Bueno, ambos árboles tienen características muy similares, son muy altos y viven mucho tiempo y son muy firmes. De la misma manera, florecerá y crecerá todo aquel que está arraigado en el Señor. Amados, espera el proceso, espera el momento. Va a suceder, pero todo en su debido tiempo. Porque lo que Dios planta, crece y da fruto, pero lo da a su tiempo. Amados, no podemos apurarnos. Esperemos en Él, confiemos en Él. Humillémonos delante de Él, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios da el fruto que se espera.
Isaías capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios, no vuelve vacía, no vuelve vacía. Va a producir crecimiento en ti, porque Dios está comprometido a eso. Si tú oíste el mensaje del Evangelio una vez, tú lo recibiste con humildad en tu corazón y te dispusiste a humillarte, Dios va a transformar tu vida. Puede que te cueste en un comienzo, pero si te has dispuesto a humillarte delante de Él, Él lo va a hacer. No hay nada que sea imposible para Él, pero es un proceso. Sé paciente. Si Dios ha comenzado una obra en ti, te puedo decir con seguridad, de acuerdo a esta palabra, que Dios la va a concluir. Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha comenzado una obra en ti, Él la va a perfeccionar. Tienes un camino largo, tú no sabes el día que vas a morir, pero Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y el día que tú estés listo, Él te va a llevar. Imperfecto sobre todo, nunca perfecto, vamos a morir imperfectos. Pero Él hasta ese día va a trabajar en tu vida, cambiándote, transformándote, porque Él es fiel. Y si Él comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Pero también, amados míos, no nos olvidemos nosotros de lo que Dios puede hacer y las etapas que Dios tiene con respecto a su reino a través de nosotros. Lo hemos visto en nosotros, ¿cierto? Pero también a través de nosotros. Y es ahí donde tenemos que tener nosotros la seguridad y la confianza de que el reino de Dios va a crecer. Tú oras por tu familia, nosotros los viernes oramos y muchos de ustedes oran por las mismas personas, muchos de ustedes oran por familiares. Tienen la esperanza que el Señor los convierta y los transforme. Esperen, esperen, sean pacientes. Adoniram Hudson fue un misionero que estuvo en Birmania. En Birmania él tenía también una pasión en su corazón por estas personas que no le conocían. Él fue a Birmania, estuvo casi 6 años predicando y nunca alguien se había bautizado siquiera. 6 años. 6 años predicando y nadie se había convertido. Hermano, yo le abro mi corazón, soy honesto. Yo me hubiese mandado a cambiar al año. Si veo que la palabra de Dios no transforma a nadie, yo, mi humanidad, siento que fracasé. Pero este hombre confiaba en el Señor. Confiaba en el Señor. Si él hubiese desistido en el año 2, en el año 3, en el año 4, no podría haber visto lo que Dios hizo por intermedio de su paciencia. Y de esa obra que en etapas Dios estaba realizando en ese lugar, en ese país. Al día de su muerte, él pudo ver en aquel país 63 iglesias con más de 7.000 bautizados y con 163 misioneros y pastores a cargo de las personas que se habían convertido en esa nación. Si él hubiese desistido en el año 5, no podría haber visto eso. Amados, seamos pacientes. Sigamos orando por aquellos que amamos y que todavía no creen. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Y la palabra de Dios tiene sus etapas. Confiemos en aquel que misteriosamente obra y que misteriosamente puede transformar el corazón de las personas. Realmente, hermanos, lo que queda en el manifiesto con esto es que nosotros somos impotentes ante la obra de Dios. Una obra que puede ser silenciosa, pero que está activa, que está obrando. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. El predicador Salomón dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos del vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amados, muchas veces ignoramos lo que Dios está haciendo, pero Dios está obrando. Silenciosamente está obrando. Seamos pacientes y confiemos en Él. Aguardemos pacientemente, porque a su debido tiempo el fruto saldrá. Sigamos orando, sigamos predicando, sigamos en lo personal
humillándonos delante del Señor, porque aquello que no puedes dejar, aquello que te perturba, te va a dejar en algún momento cuando Dios así lo estime. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, en capítulo 5, verso 7 de su epístola dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ese es el tercer punto, amados. Los frutos del Evangelio. Marcos capítulo 4, verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amados, el Evangelio va a dar fruto en tu vida, en la vida de las demás personas. Lo va a hacer, lo va a hacer. Simplemente, tú tienes que hacer dos cosas. La primera es sembrar. La segunda es dormir. Mientras tú duermes, Dios está orando. Mientras tú duermes, Él está obrando. Porque el crecimiento lo da Dios y nadie más. Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7, dijo: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El único que sale glorificado en todo esto es Él. Tú puedes contribuir en algo, pero Él es quien está obrando, silenciosamente está obrando, y a su debido momento va a dar fruto. Va a dar fruto. Así que, amados, esperemos. Amados, sembremos, recibamos la semilla, tanto para nosotros, también demos la semilla a los demás, sabiendo una cosa. La primera es que Él va a obrar. Así que vete a dormir y cuando sea el momento de levantarte, está atento, porque va a llegar el momento de la cosecha. Y de eso se trata nuestra vida, amados. Eso es lo que viene, de seguro, para el año 2021. La única certeza que tenemos es que el evangelio del reino va a seguir creciendo. Si tú estás en Cristo, en tu vida, y si proclamas a Cristo en la vida de las personas que te rodean, de manera que no olvidamos, durmamos, confiemos, pero estemos atentos para recibir el fruto, porque ese es el misterio del evangelio del reino de Dios. Les invito a que podamos orar al Señor.